esto que está acá. Ahora reemplacemos los valores. A ver, les voy a poner la fórmula para que se acuerden. Así lo hemos hecho el año pasado. Era domingo, estábamos todos, los filmados, cantando los feliz cumpleaños. Bueno, acá yo le voy a cambiar como hacemos con la 2. Acá le pongo 2. Acá le pongo 2. Y acá pongo 2. No sé quién. No se olviden de silenciar los micrófonos si no preguntan. Bueno, entonces ahora reemplacemos. Número de acciones de la alternativa 1, ya dijimos 800.000. Vamos a ver esta parte. Intereses, en el caso de las acciones preferidas, ahora estamos comparando acciones comunes con acciones preferidas. Intereses, entonces, en el caso de las acciones preferidas, tenemos, fíjense, 280.000. Entonces acá pongo 280.000. Pero en este caso, si tenemos dividendos preferidos, más, ¿cuántos serían los dividendos preferidos? 360.000. 360.000, perfecto. Entonces tenemos, esperen un segundo. $160.000 dividido en 1 menos. ¿Cuánto eran los impuestos? 30%, acá dice. 30%. Dividido en 1 menos 0,30. Bueno, todo eso entre paréntesis. Bueno, vamos a la segunda parte de la fórmula. Número de acciones en el caso 2. Teníamos, fíjense acá, en la penúltima fila, 600.000. Entonces tenemos bien 600.000. Intereses en el caso 1, 280.000, y no teníamos dividendo preferido, entonces tenemos este mismo término. Esta parte se nos hace 0. Por último, tenemos número de acciones en la alternativa 1, 800.000, menos número de acciones en la alternativa 2, que es 600.000. Tenemos que resolver esta forma. Este caso nos da, si yo le voy a poner, el EBIT nos da en este caso, ya les digo, 337.144. 144. Vamos, lo pongamos en el cuadro. Lo puedo poner en cualquiera de las dos alternativas. No lo voy a poner de deuda, no se vayan a confundir. Si están con Excel, tienen que ponerlo o en la alternativa 1 o en la 2, porque con eso estamos calculando. Entonces pongo 2,337, 144. Me da 1,80. Entonces la utilidad por acción, 1,80. O sea, para ese bit, 2.237.000. Vamos a ver el gráfico. 2.200.000, acá estaría la intersección en este que está acá, en esta intersección, estas dos rectas. Sería 2.237.000, por acá más o menos el EBIT, y tenemos una utilidad por acción de ¿cuánto era? Perdón. 1,80. 1,80. Listo. Bueno, entonces ahí terminamos el punto B, que le decía, comparen las dos alternativas. A ver, ya les leo de nuevo el punto B. Les decía, comparen las alternativas y comente cuál es la más conveniente. Viendo el gráfico, entonces, siempre las dos más convenientes van a ser la verde, en este caso hasta este punto, y la violeta a partir de este punto, son las que están por encima. Hicimos la alternativa 1 y 3 para a los fines de intersección nada más, pero esta sería la conclusión. Yo lo voy a poner abajo si quieren. Lo voy a poner como conclusión del punto B.
Entonces, viendo las tres alternativas que acabamos de ver, para EBIT mayor a 1.560.000 conviene la alternativa 3. Y para EBIT menores que 1.560.000 conviene la alternativa 1. Bueno, vamos al punto C. El punto C les dice, a su juicio, ¿podría existir otra alternativa teniendo en cuenta la evaluación del punto B? Bueno, eso quiere decir, no solamente nos podemos financiar solamente con acciones comunes o con deuda o con acciones preferidas, podemos tener una alternativa. Lo que sí sabemos del punto anterior, o sea, del punto B, son las dos alternativas que nos convienen. O sea, hasta un punto deuda y a partir de cierto punto, perdón, hasta cierto punto acciones comunes y a partir de ese punto deuda. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? En el punto C pongan, se podría crear otra alternativa combinando deuda con acciones comunes. Porque sabemos que esas son las mejores alternativas para financiarse, porque nos dan mayor utilidad por acción. Entonces les repito, punto C, se podría crear otra alternativa combinando deuda con acciones comunes. Lo que les vuelvo a decir, no necesariamente nos tenemos que financiar con una sola. No es que me tengo que financiar todo con deuda, todo con acciones comunes. Podemos combinar. Bueno, vamos a ver el punto D, que es un poquito más complicado. Lo vamos a entender con el gráfico. Punto D, evalúe si se produciría alguna variante en el análisis considerando el supuesto de que los dividendos preferentes solo se pagan si hay ganancia. Bueno, ahí nos complicamos un poquito. Los dividendos preferidos solo se pagan si hay ganancia. Bueno, yo le he puesto todo esto que está acá para que lo entiendan. ¿Cómo lo vamos a entender? Vamos a ver el cuadro primero para que tratemos de entenderlo ahí y ustedes me van preguntando. Fíjense. Estamos hablando de las acciones preferidas. Solamente se pagan si hay ganancia. Es decir, que no vamos a pagar cuando tengamos utilidades negativas. O sea, ¿cómo calculo yo a partir de qué punto se paga y qué punto no? Bueno, vuelvo al Excel y le muestro. Al Word, perdón. Bueno, fíjense. ¿Para qué bit las acciones preferidas? Nosotros vamos a pagar, vamos a tener utilidad por acción a partir de cierto EBIT. Y vamos a tener utilidad por acción igual a 0 cuando el EBIT sea menor a cierto punto, que a partir de ese punto no vamos a pagar dividendo preferido, eso es lo que nos está diciendo el enunciado, pero primero tenemos que sacar cuál es el punto ese de quiebre del EBIT. ¿Cómo vamos a calcular nosotros? Y bueno, calculo la fórmula del EBIT. Acuérdense que la fórmula del EBIT era esta que estaba acá. Perdón, la del EPS. A ver. Bueno. Fíjense, esto es la fórmula de la utilidad por acción. Bueno, yo despejo el EBIT, en lugar de calcular la utilidad por acción, ¿qué nos quedaría? Fíjense, yo despejo el EBIT, ¿qué me quedaría? Me quedaría utilidad por acción, a ver, lo tratemos de hacer, utilidad por acción por número de acciones. Yo quiero dejar la fórmula del EBIT también, por número de acciones más dividendo preferido. Todo eso dividido en 1 menos T. Le deja puesta la fórmula de EBIT. Bueno, sería EPS por número de acciones
más dividendo preferido, todo eso dividido en 1 menos t, más los intereses. Bueno, esa sería la fórmula de Levitt. Le dejo ahí porque no le había puesto la fórmula de Levitt. Si nosotros queremos calcular el Levitt, ¿qué estoy haciendo acá? Le estoy partiendo al revés. Si yo quiero calcular la utilidad por acción, parto del Levitt, le resto los intereses, le saco el impuesto, le sacamos los dividendos preferidos y después calculamos la utilidad por acción, dividiendo en el número de acciones. Bueno, la otra fórmula es calcular el Levitt, es al revés. Parto de la utilidad por acción, multiplico por el número de acciones, voy a la forma inversa y llego para arriba. En una fórmula voy de Levitt hasta la utilidad por acción y la otra voy desde la utilidad por acción hasta Levitt. Esto es lo que le estoy mostrando en el Word. Bueno, ahora vamos a lo que nos pide el ejercicio. Me quería dejar nomás las dos fórmulas puestas ahí. Entonces nos dice, fíjense, nosotros vamos a calcular, a ver, estamos por hacer, la utilidad por acción es 0, fíjense en qué nos queda, estamos calculando esta fórmula. La utilidad por acción es 0, lo que nos está diciendo acá, yo voy a poner si EPS es igual a 0, directamente le voy a copiar esto que está acá, que es ya el resultado. Partimos de esa fórmula, fíjense. La utilidad por acción es 0, si yo pongo esto 0, se nos va todo este término, se me va todo este. ¿Qué me queda? Dividendo preferido, en el caso, estamos hablando de la actividad, de las acciones preferidas, ¿cuánto era dividendo preferido? ¿Se acuerdan? 360.000. Perfecto, lo voy a poner como está ahí. Tenemos 360.000 dividido en 1 menos t, en 1 menos 0,30, más los intereses. ¿Cuánto eran los intereses? 280.000. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que esa es la carga financiera antes de impuestos, que si la utilidad por acción es 0, el EBIT va a ser ¿cuánto? 794.285,71. Bueno, ahí les dice, esto sería, volviendo al cuadro, quiero que vean, ya les comparto el Excel. Es complicado tratar de entenderlo, pero cualquier cosa me dice. Estamos viendo solamente, vean estas dos columnas. Si el EBIT es 700, les muestro acá, lo que acabo de calcular. ¿Cuánto era? Espera, ya le digo. 794,285. Es 794,285 con 71, fíjense que la utilidad por acción nos da 0. Eso es lo que acabo de decir, lo mismo que acabo de hacer acá, lo hice en fórmulas recién. Bueno, si el EBIT es menor que 794.000, por ejemplo, le pongo un valor 600.000, fíjense que le da negativo, pero estamos diciendo qué cosa, ¿qué le dice el enunciado? Le decía, lo vuelvo a leer, evalúe si se produciría alguna variante en el análisis considerando el supuesto de que los dividendos preferentes solo se pagan si hay ganancia. Bueno, creo que lo voy a mostrar ahora en otro gráfico y vamos a concluir este ejercicio y después le muestro el Word. ¿Cómo nos quedaría el gráfico de esta forma? Fíjense en cómo cambia el gráfico y ya les explico por qué cambia de esta forma. Acuérdense en la situación inicial que tanto la línea recta de las deudas, que es la violeta, con la línea recta de la roja que era acciones preferidas, acuérdense que eran paralelas y no se cruzaban. Bueno, la única diferencia acá, este punto del que acabo de sacar, que es 794.000. Yo no hubiera hecho nada y la línea continuaba, me daba 0 en esa intersección. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y con esto le voy a aplicar el gráfico. Fíjense que hay otro punto de intersección. En toda esta parte, de acá, que ya le voy a mostrar cuál es, fíjense en el 280.000. Desde ese punto hasta este punto, la utilidad por acción va a ser 0 en acciones preferidas. A partir de ese punto va a seguir continuando igual porque
A partir de ese punto ya la utilidad es positiva y sí se paga dividendos preferidos. En este caso, desde acá para atrás no se paga dividendos preferidos. Pero ¿por qué tenemos una línea horizontal que va desde este punto hasta este punto? Ya les muestro en la tabla. Fíjense, yo estoy en este caso, ¿cuál va a ser el otro punto? Ya les voy a explicar de dónde sale. Fíjense, si yo pongo 280.000, le voy a poner 280.000, ¿qué pasa? Me da negativo. Le saco el dividendo preferido, porque no pagamos, como le dice el supuesto este. Fíjense que la utilidad por acción nos da 0. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si yo lo dejaba, si yo pago el dividendo preferido, nos da negativo. Acá nos dice el ejercicio que no lo pagamos el dividendo preferido cuando la utilidad sea negativa. Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Nosotros tenemos dos cosas que tener en cuenta acá para hacer el cruce. Tenemos 3 puntos de intersección. Este que está acá, que ya lo he mostrado, este que está acá, y después tenemos valores negativos. ¿Qué quiere decir eso? Y ahora les muestro con la tabla y le trato de explicar. Fíjense, si yo tengo, nos olvidamos de los dividendos preferidos, ¿por qué? Porque en el punto este, desde este punto para la izquierda, no pagamos dividendos preferidos. Yo pongo cualquier valor menor que 794.000, me tendría que dar 0 la utilidad por acción. Cualquier valor, fíjense, porque yo digo 794.000, el valor que era 285,71, me da positivo. Si yo pongo los 360.000, me da 0. Bueno, si yo pongo 795.000, por ejemplo, ya me da positivo, que es la parte derecha. Bueno, justo da muy chiquito, le pongamos un valor más grande, 800.000. Ya fíjense, da una utilidad por acción positiva. O sea, de 794.285,71 para la derecha no habría ningún problema. Lo que quiero que traten de entender son los valores menores a 794.285. Los valores son menores a 794.000, ya no pagamos dividendos preferidos, entonces yo los dividendos preferidos los dejo en 0. Entonces fíjense, si yo pongo 600.000, tenemos 0,37. Si yo pongo 280.000, ¿cuánto tenemos? Uy, espera, puesto 2.800.000. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por más que no paguemos dividendos preferidos, si el valor del EBIT es menor que los intereses de la deuda, ¿qué va a pasar? Le vuelvo a decir. El valor de EBIT es menor que los intereses de la deuda, ¿qué va a pasar con la utilidad por acción? Va a ser negativo. Por eso, entonces, si yo pongo 200.000, lo que le quiero mostrar es que por más que no paguemos dividendos preferidos, volvamos al gráfico, por más que no paguemos dividendos preferidos, va a haber un tramo, este tramo que está acá, que nos va a dar una utilidad por acción negativa, por más que no paguemos dividendos preferidos. Pero va a haber un tramo a partir del cual, entre 280.000 y 790 y algo, que la utilidad va a ser negativa, pero nos dice que no se paga dividendos preferidos, por eso la utilidad por acción la vamos a dejar 0. Entonces nos va a quedar este tramo. Esto es mucho más fácil de explicarle en el pizarrón, pero bueno, no me queda otra. Lo que les quiero concluir, ahora lo voy a mostrar con el Word para que entiendan. Y ahí concluimos el punto D. Vamos a esta parte que yo le escribí. Para 280.000, EBIT entre 280.000 y 794.000, tenemos utilidades por acción igual a 0 con acciones preferidas. Para EBIT menores de 600.000 tenemos pérdidas con deuda, pero eso es lo que ya veíamos en el punto A, el gráfico de deuda. Fíjense, les vuelvo a mostrar de deuda en el punto A. Es lo mismo porque con respecto a deuda no ha cambiado. Fíjense, las deudas, el valor violeta, este que está acá, vamos a tener utilidades por acción menores, negativas, cuando el EBIT sea menor que 600.000. Eso no ha cambiado, lo que cambia es la recta roja. O sea que queda menores de la utilidad por acción va a ser negativa para EBIT menores de 600.000 cuando tenemos deuda. Bueno, ¿cómo salen esos valores? Lo veamos. Acciones, alternativas, acciones preferidas, y ahí ya definimos qué nos conviene y qué no. O qué es lo que ha cambiado, le decía el ejercicio.
Si el EBIT es menor, es lo mismo que le estoy diciendo acá. Si el EBIT es menor de 280.000 en acciones preferidas, la utilidad por acción va a ser negativa. Si el EBIT está entre 280.000 y 794, 285, 71, lo que dice acá, la utilidad por acción va a ser 0. O sea, estas son las conclusiones. Si el EBIT es mayor que 794, 285, 71, la utilidad por acción va a ser mayor que 0. Esto con acciones preferidas. Con la alternativa de deuda, lo mismo que ya teníamos antes. Con EBIT menores que 600.000, la utilidad por acciones va a ser negativa. Para EBIT de 600.000, la utilidad por acción va a ser igual a 0. Para EBIT mayor de 600.000, la utilidad por acción va a ser mayor que 0. Y por lo tanto concluimos que si el EBIT es menor de 600.000, y ya le muestro en el gráfico, conviene la alternativa de acciones preferidas. ¿Se acuerdan? Les vuelvo a decir, si no hubiera habido este caso que le decía que no se pagan acciones, dividendos preferidos cuando nos da negativo, acuérdense que las dos rectas eran paralelas y siempre íbamos a elegir cuál de las dos alternativas, deuda o acciones preferidas. ¿Se acuerdan? Bueno, deuda, perfecto. En el gráfico nosotros veíamos que la recta de deuda iba siempre por encima de la recta de acciones preferidas. Entonces, en el punto D nos dice, a partir de este cambio, ¿qué concluimos? Y bueno, ahora ya no es lo mismo, ya no es todo que elegimos deuda, fíjense. Para EBIT menores de 600.000, va a convenir la alternativa de acciones preferidas. Y para EBIT mayores de 600.000, va a convenir la alternativa deuda. Esta es la conclusión y la vemos ahora en el gráfico. Acuérdense de 600.000. Fíjense, acá está 600.000, en este punto de intersección. Entonces, para EBIT mayores de 600.000, o sea, hacia la derecha, va a convenir deuda. Fíjense que la violeta está por encima de la roja. Y para EBIT menores de 600.000, va a convenir acciones preferidas. La roja está por encima de la violeta. Bueno, eso lo que le muestro siempre en el Word, le trato de mostrar en el gráfico para que vayan viendo los valores y vayan viendo el gráfico, obviamente. Profe, perdón, una consulta rápida. Acá en este análisis dejamos de lado las acciones comunes, digamos. Sí, dejamos las acciones comunes, ¿por qué? Porque te dice qué cambio ha habido con respecto a la situación que vimos en el punto B. Sí. El único cambio es este, que hay una intersección entre las acciones preferidas y la deuda. Es lo único que ha cambiado y es también para que lo vean ustedes. Pero, profe, en ese tramo no sigue conviniendo acciones comunes, ¿o me equivoco? Sí, conviene acciones comunes, obviamente. Pero acá le está diciendo, a ver, le dice solamente qué cambio ha habido con respecto al punto B, como para hablar del... Ahora se intersectan las dos rectas estas que antes no se intersectaban. Bien, perfecto. Pero es como decís vos, va a seguir conveniendo acciones comunes. A ver, no sé si, a ver si lo veo el gráfico. Esperen un segundo. Fíjense en el gráfico, el verde, el rojo venía por acá, venía horizontalmente hasta el punto 280.000 creo, y de ahí empezaba a bajar. O sea, va a seguir conveniendo el verde. Fíjense en el verde, no me acuerdo en qué punto se intersecta con el EBIT, el verde, cuando la utilidad por acción es 0, a ver, lo veamos rápido. Para que la utilidad por acción sea 0, el verde tiene que ser 280.000. Y ahí la utilidad por acción es 0. Sería como un caso, que respondo ahí lo que me estás diciendo, menores de 280.000, sería como indiferente usar acciones comunes o acciones preferidas. Pero más que todo lo que quiero que entiendan en este punto C es que hay intersecciones entre las dos rectas que antes no había, entre acciones preferidas y deuda. Cualquier cosa, obviamente, si le queda duda, lo vemos mejor el martes después de clase, el próximo martes. Bueno, vamos al ejercicio 2, ya viendo este que era bien largo el ejercicio. Vamos al ejercicio 2, lo tratemos de hacer más rápido. Les dice, una empresa tiene normalmente 100.000 pesos de utilidades antes de intereses e impuestos, está afectada por una tasa de impuesto del 50%, y su estructura de financiamiento se compone de deudas por 500.000 con 8% de interés, acciones preferidas de 100.000 con un 15% de dividendo, y un número de acciones comunes en circulación de 10.000. Les dice, la empresa analiza la posibilidad de rescatar todas las acciones preferentes al 100%, o sea, sacar todas las acciones preferentes
Y para eso tiene dos alternativas. Emitir deuda con el 8% de interés o emitir acciones comunes a 40 pesos cada uno. Bueno, determine la utilidad por acción para cada alternativa. Vamos a ver eso rápido en el Excel. Los datos del ejercicio dicen tasa de interés 8% de la deuda, deudas 500.000, tasa de dividendos preferido 15%, bueno, los datos que le acabo de leer. Vamos a ver la situación inicial y vamos copiando los datos. Nosotros tenemos intereses, ustedes tengan el enunciado del ejercicio, intereses de la deuda. Vamos a ver, nosotros tenemos un EBIT de 100.000 en la situación actual. Eso le está diciendo el ejercicio. Una empresa tiene normalmente 100.000 de Y o de EBIT. Bueno, está afectada por una tasa de impuestos 50, su estructura de financiamiento se compone con deudas por 500.000. Bueno, ¿cómo calculamos los intereses de la deuda? 500.000 por el 8%, más 500.000 por el 0,08. Tenemos intereses, calculemos toda la utilidad por acción en la situación actual. 40.000 de intereses, utilidad antes de impuestos 100.000 menos los intereses, 60.000, impuesto del 50% más por 50, 30.000, utilidad después de impuestos, 60.000 menos 30.000. Bueno, dividendos preferidos en la situación inicial, ¿qué les dice? Que es el 15% del capital en acciones preferidas. ¿Cuánto eran las acciones preferidas que tienen la situación inicial? ¿Lo están viendo? Fíjense en el primer párrafo. ¿Cuánto le dice que hay de acciones preferidas? 100.000. 100.000. Perfecto. Entonces, tiene de acciones preferidas 100.000 y dice que paga el 15% de dividendo. Eso va a ser 0,15 por 100.000. Bueno, eso tenemos la situación actual, entonces nos queda utilidad para los accionistas de acciones comunes, 30.000 menos 15.000. ¿Cuánto es la cantidad de acciones comunes que tiene al principio? Fíjense acá en la fila 15, 5. Acciones comunes tenía 10.000 la empresa. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces la utilidad por acción, 15.000 dividido en la cantidad de acción. 1,5. Listo. Vamos a ver, lo voy a ir haciendo más rápido. La situación A, ¿qué le dice la alternativa A? Emitir deuda con el 8% de interés. ¿Para qué? Para sacar ¿qué cosa de circulación? Las acciones preferidas, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuánto tenemos de capital de acciones preferidas? 100.000. Entonces tenemos que emitir deuda por 100.000. Entonces, ¿cuáles van a ser los nuevos intereses? Los 40.000. ¿Cuánto el costo de la nueva deuda? Nosotros tenemos que emitir ahora deuda por 100.000 pesos adicionales. Entonces va a ser 100.000, la deuda adicional, por el 0,08. ¿Me entiende lo que pongo? Si no me preguntan. Entonces tenemos, tomamos deuda por 100.000 pesos, que se paga el 8% de interés, más los 40.000 que teníamos antes. Nos queda 48.000. Bueno, hacemos todo igual. ¿Qué pasa con los dividendos preferidos acá? Ya no tenemos, porque ya lo hemos retirado a las acciones preferidas. Entonces nos queda 0 de dividendos preferidos. Hemos tomado deuda, así que si seguimos teniendo la misma cantidad de acciones comunes, 10.000, entonces nos queda una utilidad por acción de 2,6. Bueno, vamos a ver la alternativa B. La alternativa B les dice, emite acciones a 40 pesos cada una. Bueno, vamos a ver, como estamos viendo las acciones, veamos la fila primero de la cantidad de acciones. Teníamos 10.000 acciones en un principio. Ahora emite, ¿por qué valor? Por un valor de 100.000 pesos, acuérdense que son los que tenemos que reemplazar las acciones preferidas. Un valor de 100.000 pesos, ¿cuánto cuesta cada acción? Les dice, 40 pesos.
Entonces las acciones, yo le voy a poner acá, emisión de acciones, van a ser los 100.000 pesos que tenemos que reemplazar de las acciones preferidas, dividido en 40 pesos. Entonces tenemos 2.500 acciones adicionales. ¿Me entienden eso? Teníamos 10.000 antes, 10.000 acciones teníamos antes, más 2.500 adicionales. Bueno. Intereses sigue siendo lo mismo que teníamos, porque no estamos emitiendo deuda en el punto B, entonces seguimos pagando 40.000 pesos de intereses. Nos queda utilidad antes de impuestos, 60.000, calculamos los impuestos, 30.000, utilidad después de impuestos, 30.000. Acuérdense que ya hemos sacado de circulación las acciones preferidas, entonces nos queda 0 de dividendos preferidos. Utilidad para los accionistas 30.000, entonces la utilidad por acción 2,4. Esto es lo que nos pide en el punto A, la utilidad por acción para cada alternativa, 2,60, 2,4. Punto B, la utilidad por acción en la que cada alternativa tiene una EPS, o bueno, acá le pone UPA, ¿ve? Por eso, según cómo le van poniendo la bibliografía, es utilidad por acción, o beneficio por acción, o EPS. Todo eso es lo mismo. Entonces le está pidiendo la utilidad por acción en la que cada alternativa tiene una EPS igual a 0. Bueno, ya sabíamos hacer eso. Utilidad por acción para que, la Y para que la utilidad por acción sea igual a 0. Vamos al Word. Es lo mismo que calculé acá. Usamos esta fórmula. Nos dice que la utilidad por acción sea 0, entonces reemplazamos esta fórmula, la vuelvo a copiar acá, ponemos 0 por la cantidad de acciones. Obviamente se me va a hacer ¿cuánto? 0. Todo ese término se va. Bueno, dividendos preferidos. ¿Cuánto teníamos de dividendos preferidos en las dos alternativas? Se copia el cuadro. 0. Teníamos 0 en las dos alternativas, en la alternativa A y en la alternativa B teníamos 0. Entonces ponemos 0, también se va este término. En definitiva, ¿qué nos queda? Nos queda el interés. Entonces, en la alternativa A, ¿cuánto tenemos de interés? 48.000. 48.000. Y en la alternativa B, 40.000. Entonces, vamos a leer el punto. La utilidad por acción en la que cada alternativa tiene una utilidad por acción igual a 0. Entonces, EBIT de 48.000, ¿sí? En la alternativa A. En la alternativa A. Y EBIT de 40.000 en la alternativa B. Esto es lo que estamos diciendo. ¿Cuándo va a ser la utilidad por acción igual a 0? En la alternativa A, cuando el EBIT sea 48.000, y en la alternativa B, cuando el EBIT sea 40.000. Eso lo sacamos, entonces lo vemos acá. Fíjense, si yo pongo 48.000 en la alternativa A, me queda la utilidad por acción 0. Y si yo pongo 40.000 en la alternativa B, me queda la utilidad por acción igual a 0. Esto es lo que nos está diciendo el punto B. Vamos a ver el punto C. Las utilidades por acción en donde las dos alternativas tienen la misma, la EBIT o las Y, en donde las dos alternativas tienen la misma utilidad por acción. Bueno, eso es usar la fórmula de la intersección, la que ya usamos, esta que está acá, entonces la reemplacemos, que ya la vimos en el ejercicio anterior. Número de acciones de B, vamos reemplazando. Número de acciones de B, me van dictando. De B, número de acciones, 12.500. Intereses de B,
perdón, intereses de A, no se confundan ahí, intereses de A, 48.000. Dividendos preferidos de ambas alternativas son 0, o sea, estos términos se van. Queda así. Número de acciones de A. 10.000. 10.000. Por intereses de B. Fíjense en intereses de B, 40.000. Y el otro término se va. Dividendo preferido es 0. Bueno, número de acciones de B, 12.500. Y número de acciones de A, 10.000. Listo. Y de ahí calculamos. Nos da un EBIT igual, ya les digo, de 80.000. Si yo reemplazo acá, en vez de 100.000, pongo 80.000, ambas me van a dar la misma utilidad por acción. Ya la podemos calcular. De 1, yo ya le pongo el resultado. EPS, o utilidad por acción, o como le ponga el ejercicio, le va a dar 1,6. Bueno, ¿qué otra cosa nos dice el ejercicio? El último punto, si existe un punto de intersección entre la línea, entre la utilidad por acción y las Y de la actual situación con la de alguna de las dos alternativas, y cuál es el monto de las Y en cada intersección. O sea, nos está pidiendo las intersecciones, situación actual con A y situación actual con B. Eso es lo que nos está pidiendo. Situación actual, acuérdense que teníamos dividendos preferidos. Y en B tenemos ¿qué cosa? En B tenemos acciones comunes. ¿Se acuerdan cuál era la que no se intersectaban? La de acciones preferidas con la deuda. Perfecto, o sea, la situación actual con la A no se intersecta, no sea que esa no la hacemos, para no perder tiempo. La situación actual que tenemos dividendos preferidos con A, que es deuda, fíjense en los intereses, no se intersectan. Entonces, directamente en el punto B... Profe, perdón, ¿nunca en la vida se intersectan acciones preferidas con deuda? Salvo que te dé algún supuesto, como me decía el ejercicio anterior, que te decía, Bien. si no se paga, si te da algún supuesto, igual háganlo. En todos los ejercicios se cumple eso, digamos, que nunca se intersecta acciones preferidas con deuda. Sí, no se van a intersectar siguiendo la fórmula esta, son rectas lineales y no se van a intersectar. Bien, pero pruébenlo para que se den cuenta, porque quiero ver que le da un número indefinido, le da infinito. Ok, entonces, gracias. En este caso voy a hacer alternativas actual y B, que es las acciones comunes. Alternativa actual con acciones comunes. Yo le pongo los resultados, porque no voy a tener tiempo. Hacen la misma fórmula, aplican las dos fórmulas estas, yo ya dejo el resultado, el EBIT, se da igual a 190.000. O sea, ustedes reemplazan esta misma fórmula, solo que hacen B con la situación actual. Y la utilidad por acción le va a dar igual a 6. Bueno, ya se corta, así que ya terminamos la clase ahí. Yo capaz que le subo en el foro, me quedan dos ejercicios, el 3 y el 6. El 4 y el 5 están en la actividad. El 6 capaz que empiezo la clase del jueves, voy a empezar con el 6 porque es otro tema, y el 4 le subo en el foro, vamos a hacer así. Los dejo, chicos, ya vemos si vuelve a ser por Zoom la clase del día jueves. Hasta el jueves, nos vemos, que estén bien. Nos vemos. Perfecto.